La Misión Cristiana Mundial La Rosa de Sarón de San José, Costa Rica, se complace en presentar Restaurando las Naciones para Cristo. Voy a pedirle, hermano y hermana, a usted que trajo su Biblia, amén, que abra el capítulo número 16, del libro de Mateo, y vamos a estar leyendo también en el versículo 26. Libro de Mateo, capítulo 16, y en el versículo 26. Cuando usted lo tiene, me lo confirma con un fuerte amén. Y también ya lo tenemos acá proyectado en la pantalla, así es que si usted quiere seguirlo también y quiere darle lectura a esa palabra, pues también puede hacerlo con toda libertad. Amén. Dice así la palabra del Señor: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mi amado hermano y hermana, el valor de un alma no tiene precio. Y cuando usted y yo damos a una persona la palabra de Dios, usted y yo estamos poniendo un precio a cada alma. Y dice el Señor que de qué le aprovecha a un hombre si gana todo el mundo y pierde su alma. ¿Ven? Porque para un alma no hay valor. No hay un precio establecido con el que alguien pueda presentarse delante de Dios y decirle: te voy a pagar lo que vale mi alma a cambio de mi salvación. Sino que solamente a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús es que se puede valorar el precio de un alma. Al grado que el apóstol Pedro dice que no fuimos comprados con precio, ni de plata ni de oro, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Usted vale la sangre de Cristo y yo valgo la sangre de Cristo. Pero cuando miramos que si un hombre y una mujer, aunque ganare todo el mundo, no le aprovecha de nada si pierde su alma, entonces, mi amado hermano, es para que usted y yo también nos proyectemos a la necesidad que tienen los hombres y las mujeres de fuera por recibir eso tan valioso que usted ha recibido. ¿Sabe? Porque cuando usted recibe la palabra de Dios, usted obtiene algo que es invaluable, y es el precio de ser libre. Se ha pagado el precio por su libertad. Y Jesús dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y es que, hermano, la palabra de Dios te hace libre. Te hace libre no solamente de tu pecado y de tu esclavitud espiritual, también te liberta de complejos, de miedos, de fracasos, y te hace ser un vencedor que camina y piensa en una nueva dimensión. Cuando usted es libre, usted puede decidir. Cuando usted es libre, usted puede caminar. Usted puede entender hacia dónde usted va. Por eso es que cuando usted y yo conocemos la verdad, esa verdad nos hará libres. Hermano y hermana, yo le quiero decir a usted en esta mañana que la religión esclaviza, pero la palabra de Dios te hace libre. Porque la religión te llena de miedo, te llena de temor, pero la palabra de Dios te hace ver a Dios tal y como Él es. Y cuando conoces a Dios en todo su esplendor y en toda su magnificencia, entonces eres un hombre y una mujer libre, porque la palabra te ha libertado, has conocido la verdad y la verdad te ha hecho una persona totalmente libre. En Cristo Jesús se van los miedos, se van los complejos, se van los temores,
y caminas en la dimensión de Dios. Y te quiero decir que en la dimensión de Dios todo es posible para el que cree. Porque en la dimensión de Dios no caminamos por vista, sino que caminamos por fe. Cuando vives en la palabra de Dios, te conviertes en un hombre y en una mujer de fe que ha conocido lo que vale delante de Dios. Y cuando conoces lo que vales delante de Dios, entonces eres libre y eres más que vencedor. Por eso, mi amado hermano, hoy vamos a tratar un tema muy importante para el creyente el día de hoy, y es el volver a la palabra. No solamente para beneficio nuestro, sino para beneficio de todos aquellos que están afuera. Y usted tal vez me dirá: hermano, es que yo no entiendo la palabra, yo leo la palabra y no la entiendo, por eso yo no puedo salir a compartir este mensaje, a compartir esta palabra. Yo te quiero decir en esta mañana que la palabra del Señor dice: dad y se os dará. Y si bien es cierto, muchas veces citamos este pasaje cuando vamos a recoger los diezmos y las ofrendas, yo te quiero decir que es más amplio que el diezmo y que la ofrenda. Es que cuando das lo que has recibido de Dios, entonces Dios te da más. Porque si en lo poco eres fiel, Dios te va a añadir aún más para que puedas dar. Si das lo que has recibido, si rompes ese temor, Dios te va a dar más. Y cuando más das, Dios te da más. Y si das más, Dios te lo multiplica aún más para que sigas dando. Por eso cuando transmites lo que has recibido de Dios, se desata en tu vida una libertad total y empiezas a caminar victorioso, enseñando y predicando, y fluyen palabras de tu boca que ni siquiera habías imaginado que existieran en tu corazón, porque Dios es fiel, y si das, Dios te da más. Dad y se os dará, dice Jesús. Medida buena, apretada, rebosante, darán en vuestro regazo. Mi amado hermano, usted y yo hemos sido llamados por Dios porque tenemos capacidad. Cuando Jesús enseña sobre la mayordomía, dice que a cada uno de los siervos el Señor dio talentos de acuerdo a su capacidad. Usted ha recibido de Dios talentos porque usted tiene capacidad. Y cuando usted empieza a desarrollar la capacidad que Dios ha puesto en usted, entonces usted empieza a ver cómo el talento que Dios le ha dado se multiplica. Y cosas que nunca usted había visto empiezan a suceder. Alguien dijo que si usted quiere ver cosas que nunca había visto, haga cosas que nunca había hecho. Entonces, hermano, eso es lo que sucede con un hombre y una mujer de Dios que ha recibido la palabra del Señor, porque ha pasado de muerte a vida, ha pasado de ser un esclavo a ser una persona libre, ha pasado de ser un reo de muerte a ser una persona que ha sido absuelta por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. Por eso, si usted quiere ver cosas que nunca ha visto, haga cosas que nunca había hecho. Empiece a desarrollar todo ese potencial que usted tiene en su vida, porque usted es una persona muy valiosa delante del Señor. Mateo capítulo 28 y en el versículo 18. Ya los ingenieros de cabina nos tienen ya el pasaje en pantalla. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Mi amado hermano, cuando hablamos la palabra de Dios, hablamos libertad. Cuando hablamos la palabra de Dios, hablamos esperanza. Cuando hablamos la palabra de Dios, estamos proclamando el poder de Dios. Y cuando el poder de Dios sale de nuestra boca, nada puede permanecer igual. Cuando usted habla la palabra de Dios, usted lo que está desatando es el poder de Dios. Y cuando usted desata el poder de Dios, nada de lo que hay puede permanecer como estaba, porque la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios sana, la palabra de Dios liberta, la palabra de Dios redarguye, la palabra de Dios convence. Por eso cuando usted abre su boca y proclama la palabra de Dios, usted desata el poder de Dios. Papá y mamá, cuando usted desata palabra de Dios sobre sus hijos, cuando usted habla palabra de Dios sobre su familia, usted está desatando poder de Dios, usted está desatando la gloria de Dios. Y cuando la palabra de Dios es desatada, junto con la palabra también son desatados prodigios, señales y maravillas, porque Dios es un Dios de grandes cosas. Dios es un Dios de grandes maravillas, de grandes acontecimientos. Dios no es un Dios que piensa en pequeño ni actúa en pequeño, sino que es un Dios que piensa y actúa en grande. Por eso cuando usted da la palabra, usted está desatando el poder de Dios. Lucas capítulo 8, versículo 18. Si usted no tiene Biblia, puede seguirnos a través del proyector, pero sería más importante que usted mire en su Biblia lo que estamos hablando. Lucas capítulo 8 y en el versículo 18. Amén, ya lo tenemos todos. 8:18 de Lucas. Amén, dice: mirad pues cómo sois. ¿Por qué? Porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Amado hermano, cuando retenemos los dones y los talentos que Dios nos ha dado, entonces eso nos es quitado y le es dado a otro que sí lo va a poner a trabajar. Por eso, mi amado hermano, dice Jesús: mirad pues cómo oís. Amén. Es importante aprender a oír, porque si usted oye, si usted aprende a escuchar, entonces usted aprende a ejecutar. Una orden bien escuchada es una orden bien ejecutada. Por eso es importante que usted abra su oído para entender lo que la palabra de Dios enseña. Dice: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará. Amén. Pero dice: a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Hermano, usted tiene que desarrollar, tiene que explotar el talento que Dios ha puesto sobre usted. Juan capítulo 8, versículo 20. Juan capítulo 8 y en el versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Amén. ¿Y qué palabras fue la que Jesús habló? Dice que Jesús habló sobre que Él era la luz del mundo. Amén. Por eso decíamos, mi amado hermano, anteriormente, que en nuestra boca hay un milagro. En nuestras palabras hay un milagro. Usted y yo, mi amado hermano, tenemos en nuestra boca el poder de la vida y de la muerte. Por eso usted es portador de algo de lo que nadie más es portador, de un milagro
cada día y cada vez que usted abre su boca. Juan 6:63. Mire qué importante lo que dice la palabra del Señor. Juan 6:63. Cuando usted lo tiene, me lo confirma, y si no, ya los ingenieros en proyección, mire qué eficiencia, ya nos lo tienen por ahí. Dice: el Espíritu es el que da vida. Amén. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. La palabra de Dios, mi amado hermano, te hace vivir en una dimensión diferente, en una dimensión donde todo aquello que te rodea ya no revierte ninguna importancia para tu vida, porque dice Jesús: la carne para nada aprovecha. Amén. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es poder. La palabra nos hace vivir en el Espíritu. Cada vez que usted se mete en la palabra, usted empieza a crecer y a alimentar su parte espiritual. Esa parte que Dios ha hecho renacer en usted. Esa parte que vive en una relación perpetua con Dios. Cuando usted vive por la palabra, usted alimenta su espíritu. Dios despierta en usted su espíritu a través de la palabra. Es la palabra la que te hace despertar. Es la palabra la que te hace conocer. Es la palabra la que te hace entrar en esa esfera de Dios. El Espíritu, mi amado hermano, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Por eso Jesús dice: las palabras que yo os he hablado, esas son espíritu y son vida. Amén. La palabra hace despertar en usted cosas que usted nunca había pensado que estuvieran ocultas en su interior, pero la palabra las saca a la luz. La palabra las pone delante de usted, y entonces usted empieza a creer, usted empieza a crecer, usted empieza a caminar. ¿Sabe? Esto fue lo que hizo al apóstol Pablo decir: todo lo que yo tenía por ganancia, ahora lo he estimado por basura, porque he adquirido un conocimiento mayor. He entendido lo que soy, de dónde vengo, para dónde voy, qué es lo que Dios quiere de mí. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta palabra, mi amado hermano, es una palabra que no pasa de moda, porque si esta palabra pasara de moda, Dios también hubiera pasado de moda. Pero Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Por eso esta palabra permanece para siempre. Amén. Esta palabra, mi amado hermano, es la palabra que dio resultado al principio de la creación. Por esta palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Por esta palabra fueron libertados los cautivos, fueron sanados los enfermos, y por esta palabra fueron libertados los oprimidos. Y toda persona que tenía problemas venía a Jesús, y por la palabra eran sanos, por la palabra eran libertados. Esa palabra es la misma que te ha libertado de complejos, que te ha libertado de temores, que ha roto en ti el espíritu de la religión y te ha hecho resurgir a una vida totalmente nueva, donde vives bajo la gloria permanente de Dios y caminas bajo cielos abiertos todos los días de tu vida. Pero es a través de esta palabra, mi amado hermano. Nada hay más terrible para la iglesia del Señor que dejar el espíritu de esta palabra, porque cuando nos alejamos de la palabra, empezamos a vivir un evangelio totalmente diferente. ¿Sabe? Hay en este momento un evangelio que enseña a las gentes que se puede pecar en el cuerpo mientras el espíritu permanece limpio. ¿Usted ha oído eso? Posiblemente sí lo ha oído. Y si no lo ha oído, yo le quiero decir en esta hora que hay un evangelio que dice eso. Pero el evangelio nuestro
nuestra palabra, la palabra que nosotros estamos viviendo, la cual nos hace aceptos delante de Dios. ¿Sabe qué nos enseña? Nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Que debemos consagrarnos a Dios todos los días de nuestra vida para presentarnos aceptos delante de Él. No hay un evangelio moderno, no hay un evangelio light, no hay un evangelio nuevo. Esta palabra es capaz de convertir el corazón del más empedernido pecador desde el principio de la creación hasta nuestros días. Cuando se predica esta palabra, el corazón del hombre y de la mujer, por más pecadores que sea, tiene que temblar ante este evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Salmo capítulo 19. Yo le voy a pedir que vaya conmigo al libro de los Salmos, en el capítulo 19. Salmo 19. Y en el versículo 7. Dice la escritura en el libro de Lucas capítulo 4 y de los versículos 16 al 18, pero vamos a quedarnos ahí en el libro de Salmos para que los ingenieros allá no se me confundan, amén. Pero quiero decirle que en el libro de Lucas dice que Jesús tomó el rollo, tomó la palabra en el templo y le fue dado el libro del profeta Isaías y comenzó a leer en él. Y dice que cuando Jesús comenzó a leer en él, en el libro del profeta Isaías, leyó unas frases que correspondían al capítulo 61 de dicho libro. Y dice Jesús: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Amén. Y Dios le ungió con un propósito, y vamos a mirar ese propósito a través de la palabra del Señor. Dice el Salmo 19 en el capítulo 7, versículo 7, Salmo 19, 7. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y dice Jesús, cuando leyó al profeta Isaías, que él había sido ungido y que el Espíritu del Señor estaba sobre él para dar buenas nuevas a los pobres. Y el salmista nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Mi amado hermano, estas son buenas nuevas a los pobres. Cuando hablas la palabra de Dios, estás hablando riqueza en medio de la pobreza. Y por eso el salmista dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Eso no es otra cosa sino que esta palabra no necesita de ninguna otra añadidura para poder causar el efecto de conversión en una persona. Y hay muchas organizaciones con propósitos muy buenos que pretenden cambiar el corazón del hombre y de la mujer, y al final terminan en un rotundo fracaso. Pero cuando nosotros, los hijos de Dios, abrimos nuestra boca para dar nuevas buenas a los pobres, para decirle a la persona que está cautiva que sí hay esperanza, para decirle a la persona que está en esclavitud que puede ser libre, entonces anunciamos buenas nuevas a los pobres. Y esta palabra es tan perfecta que puede convertir el alma de un hombre y de una mujer y obrar en ella el más grande
milagro que se haya hecho en hombre alguno, el milagro del nuevo nacimiento. No necesita la palabra de algo más. Esta palabra es poderosa para hacer que el hombre se convierta delante de Dios. Y dice también que el testimonio de Jehová, la palabra de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y si llevamos a la traducción exacta ese término de sencillez, no es la persona que es muy humilde, no es la persona que es muy mansa, no es la persona que, como decían nuestros abuelos, no habla por no ofender. Sino que el término sencillo aquí hace referencia a una persona que no sabe, que no conoce, que no entiende, que no sabe para dónde va, que no sabe si abrirle la puerta a todo aquel que viene hablándole de Dios, a toda aquella persona que se ve muy bonita, que se ve muy elegante. No, mi amado hermano, aquí la palabra de Dios se refiere a que la palabra de Dios te hace ser una persona inteligente, una persona pensante, una persona que puede medir entre el bien y el mal y escoger lo que agrada a Dios. Antes de venir a Cristo no teníamos ni esa capacidad. Antes no podíamos discernir entre lo bueno y lo malo. Y posiblemente usted algún día lo dijo. Pero si todas las religiones buscan al mismo Dios. Cuando venimos a Cristo, esta palabra nos cambia. Y esta palabra es tan poderosa que esta palabra, mi amado hermano, hace sabio al sencillo. Usted y yo teníamos tal sencillez que éramos llevados por cualquier viento de doctrina. Pero hoy hemos adquirido un grado tal de inteligencia y de madurez que podemos ser tan entendidos para discernir cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios, porque la palabra de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Y dice Jesús, hablando sobre Isaías 61, que Él también ha venido para sanar a los quebrantados de corazón. Es que ese es el espíritu de la palabra. El espíritu de la palabra es dar buenas nuevas a los pobres, es sanar a los quebrantados de corazón. Y dice el versículo 8 del capítulo 19 de los Salmos, que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Amén. Cuando hablas la palabra de Dios, estás desatando el espíritu de la palabra, y el espíritu de la palabra tiene como propósito sanar a los quebrantados de corazón. Y un corazón quebrantado solamente es restaurado y sanado cuando la palabra de Dios viene a él y entiende el propósito completo de Dios. Y entonces dice la Escritura que los preceptos de Jehová y los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. Es que usted y yo vivíamos en una profunda tristeza, es que usted y yo vivíamos en una profunda desesperanza, en una profunda desazón, pero cuando vino a nosotros la palabra de Dios, entonces nos alumbró el sol de justicia, y a partir de ese momento vivimos una vida totalmente diferente, porque nuestro corazón ahora no depende de las circunstancias. Usted y yo no nos sostenemos en lo que dice el periódico, ni en lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Usted y yo nos sostenemos en esta palabra que alegra nuestro corazón, aún en los mayores problemas y en las mayores dificultades. Ese es el espíritu de la palabra. Dice también que el precepto de Jehová es puro,
que alumbra los ojos. Y dice Jesús que cuando él fue ungido y el Espíritu de Jehová estaba sobre él, ¿sabe a qué vino él? A dar vista a los ciegos. Pero lo único que puede hacer que caiga la venda de nuestros ojos, lo único que puede alumbrar nuestro entendimiento es la palabra de Dios. Por eso, mi amado hermano, esta palabra, dice el salmista, que es tan pura que alumbra los ojos, amén, que da vista a los ciegos. Usted y yo no podíamos ver más allá de lo que mirábamos a través de nuestros ojos naturales. Pero hoy usted ha alcanzado tal pureza de ojos que usted puede incluso mirar la gloria de Dios y ver a Jesús sentado a la diestra de Dios Padre y ver la gloria de Dios fluir en su vida, porque la palabra, el precepto de Jehová es tan puro que alumbra los ojos, amén. Cuando usted desata esa palabra, cuando usted desata el espíritu de esa palabra, se producen milagros, señales y prodigios. Dice también Jesús que cuando él leía esa escritura de Isaías 61, dice que también él vino a poner en libertad a los oprimidos. Y dice el versículo 9 del capítulo 19 de los Salmos, que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, amén. Esta palabra, mi amado hermano, es una palabra confiable, es una palabra que no se cae, es una palabra que se sostiene firme, no importa lo que usted esté pasando, no importa lo que yo esté pasando. Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero que la palabra de Dios no pasaría. Esta palabra permanece para siempre, mi amado hermano, y cuando usted vive en esta palabra, usted vive, mi amado hermano, en una conversión continua. Usted entiende que esta palabra te hace ser inteligente, que esta palabra es la que alegra tu corazón, que esta palabra es la que limpia tus ojos, pero que esta palabra es la que te hace permanecer firme sobre la roca que es Cristo Jesús. Esta palabra es la que te asienta sobre esa roca y te da firmeza, de tal forma que nada ni nadie te pueda mover de aquel objetivo que estás buscando, que es alcanzar la estatura de un varón perfecto. Esta palabra permanece para siempre, porque es la palabra que ha salido de la boca de Dios, amén. Dice que los juicios de Jehová son verdad y todos justos. Esta palabra, hermano, es verdadera. Esta palabra no es una fábula. Esta palabra, cuando la vives, te transforma. Esta palabra, cuando la vives, te sostiene. Y esta palabra, cuando la hablas, produce un milagro. Esta palabra es verdadera. Esta palabra es la palabra de Dios. Y dice Jesús que también el espíritu de esta palabra es predicar el año agradable del Señor, amén. Y dice, mi amado hermano, que esta palabra es deseable más que el oro, en el versículo 10, y más que mucho oro afinado, y es dulce más que la miel, y que la miel que destila de un panal. Es que cuando vives en esta palabra estás completo, no te hace falta nada, porque la palabra de Dios te sustenta, tal y como lo dice la escritura misma, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra te alimenta, te sostiene, te fortalece, te sustenta, te sana, te liberta. Y dice que es deseable más que el oro, y es más que el mucho oro afinado, y dulce es más que la miel, y que la miel que destila de un panal. Mira lo que dice el versículo 11 también. Dice que tu siervo es además amonestado con ello, amén. La palabra te amonesta, la palabra te enseña, la palabra te instruye, pero también la palabra te guarda. Cuando vives en la palabra de Dios, esta palabra es como una coraza que te protege, que te guarda, que te cuida, de tal forma que no puedas ser alcanzado por los dardos del enemigo. Dice el salmista,
en guardarlos hay grande galardón. Cuando guardas la palabra de Dios y vives en ella, estás destinado a ser un vencedor y una vencedora. Y dice también el salmista: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Amén. La palabra nos revela, la palabra saca a la luz aquello que hay incluso en lo más profundo del hombre, porque esta palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, lo que no puede hacer el psicólogo, lo que no puede hacer el psicoanalista, lo hace la palabra de Dios. Ella divide el alma y el espíritu y refleja las intenciones más profundas de un hombre y una mujer. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Dice mi amado hermano: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí, y estaré limpio en gran rebelión. La palabra es ese antídoto que te preserva, que no te permite ponerte malo. ¿Entiende usted ese término? Cuando quieren conservar algo, lo introducen en un líquido para que se mantenga, para que lo preserve, para que no se ponga malo. La palabra de Dios te preserva. La palabra de Dios te conserva puro. La única forma a través de la cual el joven y la jovencita pueden conservarse puros en este mundo, en esta sociedad de hoy en día, ¿sabes? Es manteniéndose dentro de la palabra de Dios, porque dice el Señor que el que ama su vida la perderá, amén. Pero aquel que quiere amar su vida, que quiere amar más su vida, entonces la va a perder. Pero aquel que aborrece su vida, entonces la va a salvar, la va a ganar, la va a preservar. Eso es lo que hace la palabra de Dios en tu vida. Joven, si quieres preservarte puro, si quieres preservarte santo delante de Dios, vive en esta palabra, métete en esta palabra, porque la palabra de Dios preserva el corazón del hombre y de la mujer. Y dice también el salmista: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esta palabra, mi amado hermano, es capaz de cambiarte el pensamiento, de tal forma que tu pensamiento sea grato delante de Dios. Y cuando tu pensamiento es grato delante de Dios, también lo que sale de tu boca es grato delante de Dios. Cuando hablas y vives la palabra de Dios, puedes presentarte delante de Dios confiadamente, sabiendo que estás agradando a aquel que te ha comprado. Esta palabra es poderosa. Esta palabra, mi amado hermano, es una palabra que nos da vida y vida en abundancia. Amén. Hechos capítulo 18 y en el versículo 6. Libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles. Y hay quienes también dicen los hechos del Espíritu Santo. Amén. Hechos 18, 5. Hechos 18, 5, ya los ingenieros de cabina nos corrigieron. Dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero ¿a qué? A la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Versículo que sigue. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Versículo que sigue. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Versículo que sigue.
Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Pablo estaba entregado a la predicación de la palabra, porque Pablo entendió que era la palabra la única que podía transformar las vidas de los hombres y de las mujeres. Pero dice que los judíos, un pueblo lleno de costumbres, un pueblo lleno de tradiciones humanas, no le quisieron oír. Y él, sacudiendo sus vestidos como era la costumbre judía, dijo: bueno, ya yo he cumplido, voy pues a predicar a los gentiles. Mi hermano, cuando usted pregona la palabra, cuando usted habla esta palabra, usted llega a un convencimiento tal que si alguien rechaza la palabra que usted está predicando, lo menos que sucede en su vida es que usted se desanima, porque usted entiende que lo que usted está predicando es la palabra de Dios. Y yo quiero decirle a usted en esta hora, ya en esta tarde, que cuando usted predique esta palabra y alguien no esté dispuesto a escucharla, usted no tiene por qué desanimarse, usted no tiene por qué sentirse mal. Porque el apóstol Pablo entendió que si aquellos hombres y aquellas mujeres no querían entender y escuchar la palabra de Dios, había un pueblo que estaba sediento, un pueblo que estaba hambriento, un pueblo que estaba deseoso. Siempre hay alguien esperando tu palabra, siempre hay un cautivo esperando tu libertad, siempre hay un enfermo esperando la sanidad de tu palabra, siempre hay un preso esperando que tu palabra abra la puerta de su cárcel. Siempre hay alguien que necesita oír tu mensaje cuando hablas la palabra de Dios. Siempre hay alguien deseando escuchar esa palabra y escuchar ese mensaje. Si alguien no te escucha, vuélvete al otro. Y si ese no te escucha, vuélvete al otro. Que lo que estás predicando es la palabra de Dios. No te estás predicando a ti mismo. Por lo tanto, no debes desanimarte. Predica a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Y cuando entras en esa dimensión, entonces, mi amado hermano, te saturas de una gloria poderosa de Dios. Mateo capítulo 8, versículo 14. Mateo 8:14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Mi amado hermano, ¿qué es lo que liberta? ¿Qué es lo que sana? ¿Qué es lo que da vida? Por eso cuando estás en esta palabra, entonces eres un milagro en las manos de Dios. La palabra de Dios, una palabra pura, una palabra santa. Dice: y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 2, ya vamos a terminar, hermano. No se incomode ahí en su silla, ya estamos por cerrar. Segunda de Timoteo capítulo 2. En el versículo 1 dice:
Segunda de Timoteo 2:1, vamos a dar tiempo a los ingenieros, ya estamos ahí. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Amén. Esta palabra está viva, esta palabra está libre, esta palabra está haciendo el propósito para el cual fue enviada. La palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios sigue siendo la misma de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, porque salió de la boca de Dios. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Ese término fiel, mi amado hermano, ¿sabe qué significa? Que es confiable. Palabra confiable es esta. Palabra digna de confianza. Palabra digna de todo crédito es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Amén. Es que cuando usted muere en Cristo, usted resucita una vida nueva. Cuando usted muere en Cristo, usted resucita una vida de gloria. Palabra confiable es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero si fuéramos infieles, aún así, mi amado hermano, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. En Dios, en Cristo, no hay ni sombra de variación. Dios es fiel, confiable e íntegro. Dios es de una sola pieza, mi amado hermano. Por lo tanto, cuando usted vive en esta palabra, usted adquiere la forma de Dios. La palabra de Dios te forma. La palabra de Dios te hace ser semejante a Él. La palabra de Dios te hace ser semejante a Cristo. Es necesario, mi amado hermano, que empieces a vivir en esa palabra, que empieces a desarrollar esa palabra, que empieces a ejecutar esa palabra, porque esa palabra te guarda. Y esa palabra en el momento de la prueba, en el momento de la necesidad, te va a levantar, te va a venir a tu mente, a tu corazón. Y al igual que Jesús, en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, te vas a levantar para decirle al diablo: ¿sabes qué, diablo? Escrito está. Amén. Y eso te va a hacer victorioso, te va a hacer vencedor, te va a hacer triunfante. Eso te va a hacer vivir una vida totalmente nueva. La Misión Cristiana Mundial La Rosa de Sarón de San José, Costa Rica, se ha complacido en presentar Restaurando las Naciones para Cristo.